¿no? Que denominamos, que dividió, digamos, a las grandes potencias en estos dos sistemas sociales, pero que también representan visiones de mundo diferentes, ¿no? Entonces, el texto de Perry Anderson también gira en torno al análisis de cómo el neoliberalismo, en tanto ideología, va de la mano con esta derechización de los gobiernos a lo largo del mundo y esta visión anticomunista, ¿no? que se sostiene. En el práctico está este mapita, en la pregunta número 2, y bueno, y hay algunas preguntas que tienen que ver con esto. Este sería, digamos, también el otro eje, ¿no?, central de este texto, la disputa, la lucha entre estos dos sistemas, entre estas dos visiones del mundo que son el capitalismo por un lado y el comunismo, socialismo por el otro, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el neoliberalismo también representa el gran triunfo, ¿no?, en cuanto paradigma, porque después de la caída del muro de Berlín en el 89 y la disolución de la Unión Soviética en el 91, como que queda el neoliberalismo y el capitalismo como el único paradigma, ¿no? Como que no hay otra alternativa posible. Ese vendría a ser un poco el sentido. Así que este otro eje también es importante en el texto este de Perry Anderson. ¿Tienen alguna duda con respecto a algo en particular de este texto de Anderson o algo que no se haya entendido? ¿Qué les parece? Porque, digamos, el Power como que va siguiendo el sentido del texto y de la guía de lectura, ¿no? Por ahí no quiero repetir cosas que ya dijo el profesor, que ya desarrolló en el teórico y eso. Entonces, por ahí si tienen alguna pregunta, como me hizo Agustina. La pregunta, Vanessa me dice, la pregunta 7 de la guía de lectura, ¿qué hecho histórico refuerza el modelo neoliberal como un segundo aliento? Bueno, ¿alguno de ustedes pudo ubicar cuál es ese hecho histórico que refuerza el modelo neoliberal como un segundo aliento? Porque lo que viene diciendo hasta acá Perry Anderson, bueno, después que explica, ¿no?, cómo se desarrolla
el neoliberalismo en Inglaterra como en Estados Unidos, y habla de los éxitos del neoliberalismo, me detengo acá. Vieron que llega hasta acá y dice, bueno, el neoliberalismo hasta acá logra ser exitoso porque detiene la inflación, generando deflación, aumenta la tasa de ganancias en la industria, aunque después aclara al final, aunque no llegando a las altas tasas de rentabilidad como antes de la crisis. Además, crece la tasa de desempleo y genera desigualdad salarial por esta diferencia entre los impuestos a los salarios más altos y a los más bajos, ¿no? Como hay una rebaja de los impuestos a los salarios más bajos, a los salarios más altos, perdón, se genera esta desigualdad. Estos serían como todos los puntos exitosos del neoliberalismo, y después dice, aunque fracasa en el sentido de que, bueno, no pudo volver a ganar, ¿no?, lo mismo que ganaba antes de la crisis de los 70. Fundamentalmente porque en lugar de crecer el capital productivo, crece el capital especulativo. Y otro punto importante es que el estado de bienestar no se termina de desmantelar íntegramente. Justamente porque el Estado debe destinar toda una parte del gasto social al seguro de desempleo, ¿no?, de la población desocupada que ha dejado como consecuencia este modelo neoliberal, y también por una cuestión de los gastos previsionales para los jubilados. Entonces, digamos, en ese sentido, el Estado también, digamos, no puede disminuir tanto el gasto social. Frente a todo esto, sigue diciendo Perry Anderson, parecía que el Estado neoliberal iba a colapsar o iba a llegar a entrar en crisis, pero justamente un hecho histórico hace que el neoliberalismo se revitalice y cobre un segundo aliento. Algo así dice. ¿Cuál sería ese hecho? Alrededor de los 90. Claro, es el fin de la Guerra Fría. Exactamente. La caída y la caída del comunismo, me dice Valeria. Exactamente. En el 91 se produce una recesión. La recesión del 91, en donde la deuda pública aumenta también exorbitantemente por gastos y erogaciones del Estado, justamente porque el peso del estado de bienestar no había disminuido, y todo parecía como vaticinar o augurar, dice Perry Anderson, de que el neoliberalismo iba a entrar en crisis y iba a caer. Pero no, justamente ocurrió todo lo contrario. El neoliberalismo sufrió un segundo aliento en Europa, y en donde se puede ver una gran cantidad de éxitos electorales en muchos países, de gobiernos que eran continuadores y defensores del neoliberalismo, ¿no? Tanto de los países de Europa que estaban más derechizados, como también aquellos llamados eurosocialistas que habían ensayado otro tipo de políticas más ligadas al estado de bienestar keynesiano, pero llegado un momento tuvieron que virar también hacia el neoliberalismo. Y este hecho justamente está ligado
a la caída del muro de Berlín en el 89 y a la disolución del bloque soviético y al fin del comunismo y al fin de la Guerra Fría y al fin, digamos en definitiva, de lo que representaba esta lucha entre estas dos visiones de mundo totalmente opuestas, ¿no? O como de dos mundos posibles, o el capitalismo o el comunismo. Al quedarse sin contrincante, ¿no? Sin su enemigo histórico, el capitalismo, entonces, digamos, como que se torna evidente de que solo existe un modelo de sociedad posible que va a ser la sociedad capitalista. Así que ese sería, digamos, como el hecho, ¿no? A ver si adelanto un poquito más en el Power. Ven que dentro de cuando él hace al final el balance de las políticas neoliberales, dice, bueno, económicamente fracasó, socialmente triunfó y política e ideológicamente también triunfó. ¿Por qué política e ideológicamente? Porque se vuelve exitoso el neoliberalismo porque aparece como la única alternativa posible, ¿no? Frente a lo que era, digamos, otro mundo posible que estaba representado por la Unión Soviética. Bueno, y esta imagen acá icónica que representa un poco esta disputa, ¿no? Ideológica. Y acá podríamos recuperar otra vez lo que habíamos estudiado de Gramsci en cuanto a hegemonía, en cuanto a ideología, ¿no? Entonces, en este sentido es exitoso el neoliberalismo. Lo mismo que socialmente, ¿no? Porque, digamos, la desigualdad generada en las sociedades por las consecuencias de las políticas neoliberales también es más que evidente. Aunque él dice generó más desigualdad, sociedades más desiguales, pero no tan desestatizadas, justamente porque no se logra desmantelar totalmente a esas políticas ligadas a la erogación del gasto social del estado de bienestar. Y porque dice que es fracaso económicamente, no es porque los capitalistas hayan perdido. De hecho, en este periodo es que se consolida fuertemente, ¿no? El capital financiero, junto con todas las características y ventajas que lo van a caracterizar, como la enorme fluidez a escala planetaria. Lo que fracasó señala porque no logra alcanzar esas altas tasas de rentabilidad y de ganancia que tenía antes de la crisis de los 70. Es decir, en el periodo que denominamos la época dorada del capitalismo, ¿no? Es como volver a esas altas tasas de rentabilidad, no fue posible. Sería un poco eso. ¿Sí? ¿Ahí quedó más claro, Vanessa? Bueno. Entonces, estos como que serían los ejes centrales de este texto de Anderson, ¿no? No solo comprender las políticas económicas que llevaron adelante estos gobiernos neoliberales, sino que también además reconstruir cómo se origina el neoliberalismo
y este eje central también que está dado por esta disputa entre capitalismo y comunismo. Creo que eso sería lo central. Bueno, y no perder de vista esta cuestión que también está ligada al conflicto capital-trabajo que mencionábamos antes, ¿no? Y que un poco está dada en la fundamentación y en la respuesta neoliberal a la crisis de los 70. Es decir, poner todo el peso y culpabilizar a la clase trabajadora y a los sindicatos y al Estado porque gasta mucho justamente en políticas sociales, en gasto social, bueno, tiene que ver con una forma o con una estrategia para ganar esta lucha, este conflicto histórico que existe entre el capital y el trabajo, ¿no? Entonces, les diría que pongan atención a estos 4 ejes que señalamos. Además de la lectura lineal que podemos hacer del texto, acompañada de la guía de lectura y ejemplificando con el trabajo práctico, por ahí les diría que pongan también, que hagan el foco en estos 4 ejes. Que vamos a tratar de recuperar y de relacionarlos con los otros 2 textos que les dije, que mencionó el profesor, que trabajó un poquito. De La Rosa Roja, de Holloway, y el de David Harvey. Además, como que van en paralelo, así que vamos a tratar de hacer algo como para estudiarlos los 3 juntos. ¿Profe? ¿Sí? Yo tengo una duda, pero es como más que no entendí algo del texto de La Rosa Roja, porque cuando, bueno, como que empieza a hablar como si fuera todo un mundo ideal, que qué sé yo, y después como que empieza a desarrollar. Y en un momento habla de que, o sea, no entendí como en qué contexto surge, pero que empiezan a tomar, o sea, las empresas empiezan a contratar a trabajadores que estén como con los mismos ideales de la empresa, entonces ya no se necesitan tantos sindicatos, o por ahí sí hay, pero los sindicatos también tienen las mismas como pensamientos de la empresa, entonces como que todo más pacífico y todos van como en el mismo camino, digamos. ¿Eso o sea, dónde pasa? ¿Dentro del modelo neoliberal? Claro, pero digamos, pasa dentro de, viste que habla de 2 fábricas o de 2 empresas, ¿no? Una en Inglaterra y otra, bueno, va ejemplificando con el toyotismo. Dentro de esa fábrica de Inglaterra, lo que él va contando desde el contexto del estado de bienestar es que la administración de esa fábrica o la dirección va pasando por distintas manos, ¿viste que él va dando algunos nombres y eso. Y tiene que ver con si aparecen, esto que vos decís, si aparecen más los sindicatos o no, tiene que ver con distintas estrategias que lleva adelante la dirección para con la clase trabajadora, ¿no? Entonces, en un primer momento son más estrategias de confrontación y por ahí en otro momento son más estrategias de diálogo o de negociación, ¿no? Tiene que ver con las distintas direcciones dentro de esa empresa. Claro, pero son todos como ejemplos de esa empresa, no es que sucedió, o sea, a nivel más grande. No, dentro de esa empresa. Ok. Crítica con esa empresa. O sea, que con el resto de las empresas como que sucedía lo mismo que siempre. Bueno, o sea, Sí, contrataban igual.
Sí, o puede ser también como una forma de ejemplificar a nivel de réplica en otras empresas, porque ahí lo que él quiere demostrar es cómo en la fábrica toyotista la estrategia es totalmente opuesta. Es decir, lo que él quiere demostrar es cómo en algún punto el modelo fordista ya va llegando también a un nivel de agotamiento. Por eso en el toyotismo las cosas con el ingeniero Ono se realizan de otra forma totalmente diferente. Ok, gracias. ¿Qué pasa? Que es complicado porque él va y viene, ¿no? Y es histórico y después ejemplifica con estos casos. Pero lo que voy a hacer es, para la clase que viene, es hacerles una síntesis de los modelos, porque él encima como que juxtapone, ¿no? El modelo a nivel organizacional de la fábrica con el modelo fordista, postfordista, con el modelo de Estado, ¿no? Y todo eso con datos históricos. Por ahí como que en un momento te marea. Así que lo que voy a hacer para la clase que viene es una diapositiva así en donde podamos ver las diferencias y comparar. Lo que él quiere hacer ahí es un trabajo comparativo. Así que eso voy a hacer para el jueves que viene. ¿Sí? Así nos ordenamos más. Y lo vemos ahí. Dale, profe, gracias. Bueno, de nada. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Qué les parece? ¿Quieren que dejemos acá? Voy a volver a retomar algunas de estas cosas, si puedo, algunas de estas cuestiones, sí, para la clase que viene, cuando junte los 3 textos. Seguramente. Bueno, dejamos acá, ¿les parece? ¿No tienen ninguna duda más? No, profe, al menos por mi parte. Bueno, entonces nos vemos el jueves que viene, ¿sí? Y vamos a hacer esto que les dije con estos últimos 3 textos de la unidad 4. Y después ya vamos a entrar con neoliberalismo en Argentina. Bueno, que estén bien. No, profe. Chao, chao. Hasta la semana que viene. Chao, profe, nos vemos. Chao, que estén bien. Profe, hasta luego. Chao, chao.